mexicanos se han incorporado a la pobreza y el tamaño pues de este lacerante problema. De 2006 al 2009, dije en aquella fecha, se habían incorporado 10.1 millones de mexicanos a la pobreza. Me basaba en datos de Coneval y en estimaciones de Banco Mundial. Y dije en aquel tiempo que cada minuto se incorporaban 5 mexicanos a la pobreza. Hace unos meses ya, y hubo una reacción muy fuerte por parte del PAN y del gobierno federal, descalificando los datos, diciendo que no eran ciertos, y lo que recordamos todos que sucedió. Moreira Miente decía en cifras de la pobreza, decía el PAN, dice que entran todos en defensa pues del gobierno y tratando de descalificar las cifras, que eran datos equivocados, remitiéndose al siglo pasado, y entonces ante eso salieron todos ellos y muchos más a quejarse de mis datos, los quería conocer, y según las cifras oficiales que acaban de salir el 29 de julio, nos dice el Coneval que fueron 12.2 millones, es decir, me quedé corto yo, aunque ya eran del 2006 al 2009, se incrementó la cantidad con datos del Coneval. Entonces, en primer lugar, me dieron la razón, pero quedó claro que yo tenía la razón en los datos que daban, lo que quiere decir que no eran 5 mexicanos por minuto, sino 6 mexicanos por minuto. Entonces quise hacer primero una de estas 3 presentaciones, la aclaración de que aquellos datos fueron superados, no eran 5 sino 6 mexicanos por minuto, lo que del 2006 al 2010 se incorporaron a la pobreza en México, creando una gran deuda social en el país. ¿Cuántos mexicanos hay en pobreza por ingresos? Porque ven que hay una serie de datos de pobreza que van disgregando y entonces se toma lo que menos, entre comillas, pega, aunque son siempre millones, pero son 57.7 millones de mexicanos en pobreza por ingresos, que es la que se mide a nivel internacional. 2006, 45.5 había, 2008 se incorporaron 6.8 millones, y al 2010, del 2008 al 2010, 5.4, 57.7 millones de mexicanos en pobreza por ingresos. En el 2000 había menos de 40. ¿Cuál ha sido el crecimiento del 2006 al 2010? No se detiene el crecimiento de pobreza, la línea es muy clara, de 45 a 52, 52 a casi 58 millones. Y de ahí, lo más severo, lo más grave es la pobreza extrema. Es decir, que son los mexicanos que se despiertan con hambre y se duermen con hambre, que no alcanzan ni siquiera a comprar una canasta básica alimentaria. ¿Cuántos son los que están en pobreza extrema? 21.2 millones de mexicanos. Los batallando pueden subsistir, pero ellos se duermen y se despiertan con hambre. En resumen, en este semáforo, en rojo están los 57.7 millones de pobres. Vulnerables están en la rayita, que en cualquier momento, si no se hace algo urgente, van a pasar a la pobreza, 38.8. ¿Quiénes son los que no tienen pobreza? Los que no están vulnerables, 15.8. Es una distribución similar a la de 1910, con don Porfirio. Así estaban más o menos los datos en aquel tiempo. 8 de cada 10 mexicanos o son pobres o son vulnerables a ser pobres, a pasar en cualquier momento. Me regreso tantito a este semáforo. Lo habíamos presentado antes y la cifra era más baja aquí. Y entonces de aquí, de este amarillo, pasaron hacia el rojo. Si recordamos aquel semáforo, este era más grande, pero hoy es más chico. Se disminuyó, nunca pasaron al verde, pasaron siempre al rojo. O sea, siempre a la pobreza. Pues quiere decir que son vulnerables y sí están pasando, y rápido, ¿Por qué ha crecido el número de pobres en México? Bueno, hay varios factores. El bajo crecimiento económico del país, el incremento de precios de alimentos y gasolinas y el desempleo. Viendo cada uno de estos, es en el caso del bajo crecimiento, de 2007 a 2010, el crecimiento promedio anual del PIB
que esto es muy importante, tan solo fue del 1.1. Desde los 80 este sexenio va a ser el que crezca menos en el Producto Interno Bruto. Pero si vemos el crecimiento de la población, quedarían ceros. ¿Sí? Si les vamos el crecimiento de la población, pues no hay crecimiento. El incremento de precios a los alimentos y a la gasolina, quise traer un ejemplo. La tortilla ha aumentado un 114%, no ha aumentado así el salario, ¿eh? La gasolina magna ha crecido un 39%. Y de 2008 al 2010 el ingreso familiar cayó un 12.3% en términos reales. Pues cae el ingreso familiar y suben los precios, un 114 en el caso de la tortilla. En el desempleo, en junio de 2011, 2.6 millones de desempleados, 3.9 millones de subempleados. Ahí van los que trabajan un día, o los que trabajan unas horas al día nada más. El INEGI decía que eran menos de 15 millones los que están en la economía informal, pero una corrección del secretario Lozano y nos lleva a esa cantidad, a 25 millones. ¿A qué convocamos? A poner freno definitivo al alza de gasolinas, pues afecta a todos los hogares mexicanos, en especial a quienes se encuentran ya en pobreza. A tomar medidas urgentes para proteger el ingreso de las familias ante la inminente crisis económica que vivimos y que se avecina. Y un gran acuerdo nacional para el combate a la pobreza. Queda pues en esta presentación claro, tenía razón parcialmente, porque fue más grande mi estimación el dato real. Es decir, hubiera sido mejor que se quedara en la cantidad que estimábamos aquí, pero lo rebasa. ¿Qué tenemos razón? En que la población vulnerable sí está pasando a la pobreza. Entonces es un gran riesgo. Si no se hubiera movido de aquí, sería un alivio o algo de alivio para nosotros, hubieran pasado hacia el verde, pero no, siguen pasando del amarillo al verde. ¿Qué tenemos razón? En que las descalificaciones que en ese tiempo se hicieron por parte del PAN y del gobierno federal a las cifras que ya conocer y a mi persona, pues quedaron en eso, en críticas sin fundamento, porque aquí están los datos reales, son basados en los resultados del Coneval.